Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Gracias por estar conectados con Lecciones que Transforman. Hoy día iniciamos una nueva semana y también una nueva jornada de estudio. Estamos en la lección número 7 de este
último trimestre del año 2021. Ya estoy aquí con mi Biblia, la palabra de Dios. Estoy también aquí con mi guía de estudio y estoy con mi cartuchera donde están varios lapiceros. También está mi resaltador para aprender más acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos a Lecciones que Transforman y vamos a iniciar ya, no sin antes invitarte que puedas compartir este video, esta transmisión, puedas pasar la voz a tus amigos, familiares, a los hermanos de la iglesia, diciendo que ya comenzó Lecciones que Transforman. Son las 5:13 de la mañana, estamos en vivo y en directo desde Perú. Gracias por acompañarme de diferente parte de este mundo. Gracias por estar en los países de Sudamérica, Centroamérica, de Norteamérica, de Canadá, de Europa. Gracias por conectarte. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oremos. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Gracias por acompañarnos este fin de semana, por estar vivos todavía. Qué maravilla eso, Señor. A pesar de las situaciones complicadas en el mundo, tú nos mantienes con vida. Siempre estás cuidando nuestra familia. Y si en algún momento pasamos dificultad, si en algún momento estamos enfermos o pasó una tragedia, sabemos que no estamos solos, que tú estás a nuestro lado allí fortaleciendo nuestra vida para continuar adelante a pesar de las diferentes situaciones complicadas. Ahora, Señor, queremos abrir tu palabra y al abrir tu palabra queremos entender que lo que rige en este universo es tu ley. Lo que ayuda a que este universo no entre en un caos, tampoco nuestra vida, es tu ley. Tu ley es eterna, viene desde allá en la eternidad y se va hacia la eternidad. Qué maravilloso saber, Señor, que tu voluntad está expresada en esta ley y que podemos conocerla gracias a ella. Ayúdanos a comprender, Señor, este mensaje, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Gracias por ser parte de la familia de Lecciones que Transforman. Gracias. Esta semana nosotros estudiaremos un tema muy interesante y también muy importante. El título general de la lección número 7 es La ley y la gracia. ¿Cómo pueden compatibilizar ambos, tanto la ley como la gracia? ¿Cómo? Bueno, lo veremos día por día en esta semana. Y este tema es importante porque hay algunas denominaciones religiosas que anulan a la ley por la gracia. Sin embargo, la Biblia no hace eso, más bien las complementa. Eso significa que la ley está regida o está relacionada por la gracia y también la gracia por la ley. Así que no se pierda el estudio de esta semana porque será un estudio muy importante y muy interesante. El versículo base de toda esta semana está en Gálatas capítulo 2, versículo 21, que dice así: no desecho la gracia de Dios. O sea, por la ley, dice Pablo, no desecho la gracia de la ley, la gracia de Dios, perdón. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Algunos critican a Pablo porque habla mucho de la ley, de la importancia de la ley, y da como a entender de que somos salvos por las obras de la ley. Pero él dice de ninguna manera, no, yo no estoy desechando la gracia de Dios por decir que debemos obedecer la ley, dice Pablo. No, no estoy diciendo que por la obediencia de la ley nosotros vamos a ser justos o justificados o salvados, no. Porque si fuese así, si fuese por las obras de la ley, que vamos a ser salvos por gusto o por demás murió Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo. Y eso lo veremos y desarrollaremos a través de esta semana con mayor detalle. ¿Está bien? Pero el tema de hoy, domingo 7 de noviembre,
lleva por título La ley del cielo. Hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Existió en el cielo la ley de Dios desde la eternidad? Esta es la pregunta que nos va a dirigir en el estudio de hoy. ¿La ley de Dios existió en el cielo desde la eternidad? ¿Y por qué es importante responder esta pregunta? Porque hay varias personas, varios cristianos, yo creo con sinceridad, que dicen que la ley es la ley de Moisés. No es la ley de Dios, sino de Moisés, que él sacó allá en el Antiguo Testamento y que esta ley fue dada recién allá en el Sinaí, en el monte Sinaí, ¿no? Sin embargo, al estudiar la Biblia, hoy lo haremos, nos daremos cuenta de que esta ley no viene del Sinaí, recién. Esta ley viene desde la eternidad. Ya existía en el cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia así lo corrobora. Y hoy lo vamos a descubrir, lo vamos a aprender. ¿Está bien? En primer lugar, tenemos que dejar claro de que la ley es eterna. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son eternas, son eternos. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Qué interesante este texto bíblico. Mire, el texto bíblico dice, las obras de su mano son verdad y juicio. Y luego dice, fieles son todos sus mandamientos. Un momentito, por favor. Muy bien. Amigos, el texto bíblico que aparece aquí no es Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 16. El texto es Salmo 111, versículos 7 al 8. ¿Está bien? Entonces hay que corregir allí el texto, ¿ya? La referencia del texto. El texto está bien aquí, solo que la referencia no es Ezequiel, es el Salmo 111, versículos 7 y 8. Eso es lo que estaba yo buscando para asegurar a ustedes el texto bíblico. ¿Está bien? Entonces, el Salmo 111, versículos 7 al 8, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. Miren, aquí está diciendo el salmista que los mandamientos de Dios son eternos, son para siempre, hechos en verdad y rectitud. Así que los mandamientos de Dios no vienen desde el Sinaí recién, ni siquiera desde el Edén, sino vienen desde la eternidad, desde la eternidad. Ahora, hay dos puntos importantes por los cuales podemos entender mejor de que la ley ya existía desde la eternidad allí en el cielo. ¿Ya? Ya existía. En primer lugar está el santuario. El santuario, amigos, nos muestra de que la ley de Dios ya existía en el cielo, desde la eternidad. Y también el caso de Lucifer. ¿Ya? El caso de Lucifer también nos muestra de que la ley ya existía en el cielo desde la eternidad. Y vamos a ver estos dos puntos. En primer lugar, comencemos con el santuario. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 40. Mire lo que dice aquí. Ponga mucha atención, por favor. Estamos respondiendo la pregunta. ¿La ley de Dios existió en el cielo desde la eternidad o apareció recién en el Sinaí? ¿O es una ley de Moisés, como algunos dicen, ¿no? Una ley que no tiene que ser considerada porque es la ley de Moisés.
que recién apareció en el Sinaí? Bueno, vamos a responder esta pregunta. Y entonces, para responder esta pregunta, yo les dije que la Biblia nos muestra a través del santuario y a través de la existencia de Lucifer, o la caída de Lucifer, de que la ley ya existía en el cielo desde la eternidad. Veamos primero el caso del santuario. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 40. Dios le dice a Moisés: harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Pero Dios especifica a Moisés diciendo: procura todo o que todo esto, o sea, el santuario y lo que vas a hacer acerca del santuario, sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Queridos amigos, Dios mostró a Moisés en el monte Sinaí un modelo, una réplica exacta del santuario que él tenía que construir para todo el pueblo, porque Dios deseaba estar cerca de su pueblo de manera visible. Dios siempre está con sus hijos, con su pueblo, solo que de manera visible el santuario iba a ayudar al pueblo a entender esta verdad o este propósito de parte de Dios, de estar cerca de ellos. Entonces, aquí hay algo interesante. Dios le ordena a Moisés hacer un santuario, pero el santuario tenía que seguir exactamente la réplica o el modelo que Dios le había mostrado. Ahora, para construir este santuario, el pueblo trajo muchas cosas que Dios había especificado de qué materiales iba a ser construido el santuario. ¿Ya? Entonces, el santuario estaba dividido en tres partes. En primer lugar estaba el atrio, el patio. Atrio es igual que patio, ¿ya? El atrio, aquí está escrito mal patio, dice patrio, pero en realidad es atrio o patio. Luego estaba la carpa, que estaba dividida en dos partes: lugar santo, lugar santísimo, ¿ya? Tres partes entonces tenía el santuario: el patio o atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el patio o atrio habían dos muebles: el altar del holocausto, la fuente de bronce, la fuente de agua hecho de bronce. En el lugar santo estaban tres muebles: lugar santo, mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. De este último vamos a hablar porque nos muestra la gran verdad de que en el cielo la ley de Dios ya existía desde la eternidad. Ahora, todos estos muebles en el santuario simbolizaban el ministerio de Cristo en la tierra y en el cielo. El ministerio de Cristo en la tierra y en el cielo simbolizaban estos muebles y todos los ritos que se realizaban en el santuario. Por ejemplo, el altar del holocausto simbolizaba la cruz donde Cristo sería crucificado, porque en este altar del holocausto se sacrificaban o se quemaban los corderos o los animales que simbolizaban a Jesús, ¿ya? Por eso el altar del holocausto simboliza la cruz de Cristo. El lavacro o fuente de bronce con agua simbolizaba el agua donde Jesús iba a bautizarse, ¿ya? Para comenzar su ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal. En el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, ese pan simbolizaba el cuerpo de Cristo, ¿sí? Luego el candelabro simbolizaba la luz que Cristo iba a irradiar en el mundo. El altar del incienso simbolizaba las oraciones del pueblo hecho en el nombre de Jesús. Y en el altar del pacto simbolizaba el trono de Dios. Y este es el mueble donde yo quiero que ustedes miren y pongan mucha atención. En el lugar santísimo estaba este mueble llamado
el arca del pacto. Dentro de este arca del pacto estaban las tablas de la ley de Dios. Pero antes de entrar a ese punto, yo quiero decirles que este mueble simbolizaba el trono de Dios. Por eso estaban labrados dos querubines de puro oro, dos querubines con sus alas extendidas, mirándose unos a otros, pero con el rostro debajo, puestos unos a otros con el rostro debajo. Entonces, así sucedía en el cielo. ¿Y por qué decimos que en el cielo sucedía así? Porque este arca se vio a través de Juan, registrado en Apocalipsis, en el cielo. Ahorita vamos a ver el texto bíblico que nos muestra este detalle. Pero yo quiero decirles que Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, especifica este punto que acabo de mencionarles. Mira, Juan es llevado en visión por Dios hacia el cielo, y cuando se abre el santuario, el Señor le muestra a Juan lo siguiente: fue abierto el templo de Dios que está en el cielo. Miren, en el cielo hay un templo. Templo en la Biblia es igual que tabernáculo. Tabernáculo es igual que santuario. ¿Ya? Entonces, templo, santuario, tabernáculo en la Biblia es lo mismo. Podríamos decir entonces que fue abierto el templo, fue abierto el santuario, fue abierto el tabernáculo de Dios que está en el cielo. En el cielo hay un santuario, en el cielo hay un templo, en el cielo hay un tabernáculo. Recuerda que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí: construye un santuario de acuerdo al modelo que yo te di, de acuerdo a la réplica exacta, tiene que ser una réplica exacta de lo que yo te mostré. ¿Y de dónde le mostró Dios el santuario, el modelo del santuario? El modelo del santuario del cielo, el santuario celestial. Entonces, en el cielo hay un templo, hay un santuario. Y Juan lo vio cuando se abrió el templo de Dios, estado en el cielo, ¿no? Fundamentado en el cielo, cuando se abrió. Juan dice, vio, porque dice aquí, se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Claro, amigos, si el santuario terrenal es una réplica exacta del santuario celestial, y en el santuario terrenal había un arca del pacto, eso quiere decir que en el cielo también había un arca del pacto, ¿no? Por esto Juan lo corrobora, porque cuando fue llevado en visión, él vio el arca del pacto cuando el templo se abrió, allí en el cielo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Pero te dije hace un momento que en el santuario terrenal, dentro del arca del pacto, estaban las tablas de la ley de Dios, que fue escrito por el propio dedo de Dios y entregado a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y cómo sé eso? Porque Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 2 dice así: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte. ¿Qué monte? Sinaí. Hazte también un arca de madera. Esta arca de madera era el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, que ya viste en la figura. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Recuerda que Moisés quebró las primeras tablas de los 10 mandamientos o la ley de Dios porque se indignó y Dios rompió su pacto con el pueblo porque el pueblo estaba adorando un becerro de oro. ¿Sí? Cuando Moisés bajó después de recibir las primeras tablas de los 10 mandamientos, las rompió. Entonces Dios dijo: voy a renovar mi pacto con el pueblo, voy a escribir otra vez. Lábrate 2 tablas nuevamente de piedra, como las primeras para yo escribir. Y entonces dice acá: cuando yo escriba mi ley otra vez en estas 2 tablas de piedra, tú vas a poner esas 2 tablas que labraste con mis 10 mandamientos en el arca que vas a hacer. Ese arca se llama el arca del pacto.
Entonces, estos dos versículos de Deuteronomio capítulo 10 nos muestran de que las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos de Dios fueron puestos dentro ¿de dónde? Del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Eso significa que si en el cielo hay un arca del pacto, entonces la ley de Dios también está en el arca, simbolizado entonces este arca, el trono de Dios. Quiere decir, amigos, que la ley dentro del arca significa que los 10 mandamientos de Dios son la base de su trono y gobierno eterno. ¿Ya? Porque recuerda que el arca del pacto simboliza el trono de Dios. Y si dentro del arca, en esta tierra, estaban los 10 mandamientos, en el cielo, la base o dentro del trono de Dios está la ley de Él. ¿Ya? Los 10 mandamientos. La voluntad de Dios. Recordemos eso, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Está claro o no está claro? Está claro que el santuario y el arca del pacto nos enseñan de que la ley de Dios ya existía en el cielo desde la eternidad. Pero ahora veamos el segundo punto. Lucifer, su pecado, su caída, también nos muestra o nos enseña de que la ley de Dios ya existía en el cielo desde la eternidad. Vamos a leer algunos textos bíblicos primero para entender este punto. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice lo siguiente. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer la ley de Dios. Mire, ¿en qué consiste el pecado? En desobedecer la ley de Dios. Así que todo el que peca desobedece la ley de Dios. Este punto es importante, ¿ya? ¿Cuándo aparece el pecado? Cuando se desobedece la ley. No, recuerden eso, por favor. Eso significa entonces, como dice Romanos capítulo 5, versículo 13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ya? Por favor, recordemos esto. Recordemos esto. Romanos capítulo 3, versículo 20 también dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y un texto más, Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué estamos aprendiendo con estos versículos, amigos? Que para que exista el pecado, tiene que existir la ley, porque la ley es porque el pecado es transgresión de la ley. Es transgresión de la ley. Aquí está el punto que les estoy diciendo. La ley de Dios, su transgresión nos conduce al pecado. Eso hemos aprendido en Primera de Juan, ¿no? Acabamos de leerlo. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, su transgresión nos conduce al pecado. Pero la ley de Dios también nos da a conocer nuestra condición pecaminosa. Porque Pablo dice, ¿no? Romanos 7:7. Dice, yo conozco el pecado, no, por la ley. La ley me da a conocer el pecado. Ahora, con esto en mente, veamos lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 16. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 16 dice, perfecto eras, hablando de Lucifer. Este texto habla de Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra maldad es pecado. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Mire, iniquidad y pecado aparecieron en el corazón de Lucifer para que aparezca el pecado en la vida o existencia de Lucifer, tuvo que transgredir la ley, ¿o no? Porque acabamos de ver que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces,
para que Lucifer cometa iniquidad, se llene de iniquidad y pecado y de maldad, tuvo que haber transgredido la ley de Dios. Porque la transgresión de la ley es pecado. Es pecado. ¿Ya, amigos? No hay pecado cuando no se transgrede la ley, pero cuando se transgrede la ley, el pecado aparece. Si apareció en la vida de Lucifer, en su corazón, iniquidad, pecado y maldad, significa que él tuvo que transgredir la ley de Dios. Eso significa también de que en el cielo, donde Lucifer pecó, ya estaba la ley. Ya existía la ley. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Por eso, amigos queridos, la ley de Dios no apareció recién en el Sinaí, no apareció en el Edén. La ley de Dios ya existía en el cielo y el pecado de Lucifer, la caída de Lucifer nos enseña esta verdad, nos corrobora esta verdad. ¿Ya? Por eso Isaías capítulo 14, versículo 12 también dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Lucero de la mañana es el nombre Lucifer. Eso es lo que significa, Lucifer, lucero de la mañana. Y aquí Isaías dice, ¿cómo has caído del cielo? Y amigos, este cómo has caído significa cómo has pecado. En otras palabras, Isaías está diciendo, lucero de la mañana o Lucifer, has pecado. Has pecado. ¿Dónde? En el cielo. Y amigos, cuando nosotros pecamos, caemos de la gloria de Dios, del cielo. Caemos, somos destituidos de la gloria de Dios cuando pecamos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Mira, en el cielo, amigos. ¿Cuál es el título de la lección de hoy? La ley del cielo. ¿Dónde apareció el pecado? En el cielo. ¿Por qué apareció el pecado? Porque se transgredió la ley del cielo. ¿Y cuál es la ley del cielo? La ley de Dios. ¿Ya? Dice acá, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel, que es otro nombre, un nombre de batalla, de guerra de Cristo, Miguel. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Dragón es el nombre de Satanás. ¿Ya? Según el versículo 9. Ya lo vamos a leer aquí en este texto. Dice, combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. ¿A quién? A Miguel y sus ángeles, a Cristo y sus ángeles. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Para quiénes? Para el dragón y sus ángeles. Porque una tercera parte de ángeles también, amigos, pecó, transgredió la ley de Dios, igual que Satanás. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado del cielo, fue expulsado del cielo. Por eso Isaías decía, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Por qué? Porque fue expulsado del cielo. Y amigos queridos, cuando pecamos, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que Lucifer, cuando pecó, cuando transgredió la ley del cielo, los mandamientos, ¿qué pasó? Fue destituido de la gloria de Dios, fue privado de la gloria de Dios. No más podía estar en la presencia de Dios directamente. Ya fue destituido de la gloria de Dios porque pecó. Pablo dice, los que pecan son destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el texto bíblico, Romanos 2:23. ¿Ya? Ahora, la ley de Dios fue transgredida por Lucifer. ¿Ya? Fue transgredida por Lucifer. ¿Y qué más dice? No es Romanos 2:23, sino es Romanos 3:23.
¿ya? El texto anterior. Este texto es Romanos 3:23. Amigos, los que están mirando en este momento y para los que están mirando en diferido, grabado el estudio, yo quiero decirles que los errores que aparecen aquí son humanos, porque yo soy humano. Yo a veces me equivoco al digitar el texto bíblico. Y así que pido disculpas si hay algunos errores de escritura aquí. Pero gracias a Dios que Él me hace ver o me hace recordar el texto bíblico o me hace identificar el error para yo mostrarles a ustedes. Por eso hubo dos errores, ¿no? En el texto anterior, al inicio, Salmo 111, versículos 7 al 8, y ahora Romanos capítulo 3, versículo 23 es aquí, no 2:23. Muy bien, entonces, aquí podemos concluir que la ley de Dios fue transgredida por Lucifer. Lucifer cometió pecado. ¿Por qué cometió pecado? Porque lo transgredió la ley y fue destituido o privado de la gloria de Dios. Fue arrojado de la gloria de Dios. Porque el pecador es así. No puede estar el pecado delante de Dios, de la presencia de Dios. El pecado. Dios no puede estar al lado del pecado porque va contra su naturaleza. Por eso no podemos ver nosotros a Dios, amigos. Porque si viéramos a Dios cara a cara, seríamos destruidos naturalmente por la gloria de Dios. Por eso el Señor, en cierta manera, pone un velo en nuestros ojos para no poder ver la gloria de Dios. Pero amigos, un día, cuando seamos transformados, cuando Cristo venga, podremos ver la gloria de Dios cara a cara, como lo vio Adán y Eva allá en el Edén antes del pecado. Después del pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios o sacados del jardín del Edén y velados sus ojos. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, amigos, en conclusión, la ley de Dios existió en el cielo desde la eternidad y la Biblia así lo afirma y también lo enseña. Y hemos visto esto a través de el santuario, mediante el arca del pacto con la ley de Dios ahí dentro y a través de la caída de Lucifer. Estos dos ejemplos nos han enseñado de que la ley de Dios existió en el cielo desde la eternidad. ¿Quedó claro, amigo? ¿Sí? ¿Quedó claro el estudio? Muy bien. Entonces, el título de la lección de hoy, que dice la ley del cielo, nos quiere hacer entender que la ley no es un invento humano. La ley no es algo que surgió aquí en la tierra a través de Moisés. No significa cuando dice la Biblia la ley de Moisés que fue la ley que inventó Moisés. La ley de Moisés se expresa en la Biblia porque Moisés lo escribió, ¿sí? Lo escribió no los 10 mandamientos, sino todas las leyes, tanto ceremoniales y algunos detalles más que Dios le ordenaba que escribiese. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, deja clara la Biblia que fueron escritos por el propio dedo de Dios. Fue escrita por el propio dedo de Dios, la ley, los 10 mandamientos, allí en el Sinaí. ¿Está bien? Pero no es la ley de Moisés específicamente, sino es un asunto simplemente de términos que se usan en la Biblia para mostrar de que Moisés la enseñó, Moisés la compartió, pero es de Dios. ¿Por qué? Porque esa ley ya existía en el cielo antes de todo, desde la eternidad, desde la eternidad. ¿Ya? Esto es importante que nosotros comprendamos porque hay muchas personas que objetan la ley de Dios diciendo que esa ley es de Moisés, es una ley antigua, es una ley que ya pasó de moda, que no debemos obedecerla. Mucho cuidado con eso porque eso no es verdad según la Biblia. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado, vamos a responder las preguntas que aparecen en la lección de escuela sabática. Usted tiene su lección aquí, su guía de estudio. Allí aparecen 3 preguntas y vamos a responder estas 3 preguntas y va a ser más sencillo porque ya hablamos acerca
de lo que va a preguntar aquí. Dice, Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 16, habla de la caída de Lucifer en el cielo. Así es. Dice Ezequiel que en Lucifer se halló iniquidad, y hemos leído ese texto, y también pecó. ¿Qué revela el uso de estas palabras, iniquidad y pecado, en el contexto celestial acerca de la existencia de la ley moral en el cielo? ¿No? Vamos a leer el texto. Ezequiel 28, 15, 16 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, pecado. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Aquí está, estas palabras. Maldad, iniquidad, pecado. ¿Sí? La pregunta, eh, la pregunta que aparece aquí, ¿qué revela el uso de estas dos palabras, iniquidad y pecado, acerca de la existencia de la ley moral en el cielo? La respuesta que vas a poner aquí en tu guía de estudio o en tu libro de apuntes es esta. Estos textos, ¿ya? Y estas palabras nos revelan que la ley de Dios existió en el cielo desde la eternidad. Porque si no fuese así, Lucifer no hubiese cometido pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Tú puedes resumirla como creas conveniente para que alcance allí o puedes escribir con letras más pequeñas, pero la idea que te estoy dando de la respuesta a la pregunta que se nos hace aquí en la lección es esta, que estas palabras o este texto, iniquidad, pecado, nos revelan que la ley de Dios existió en el cielo desde la eternidad. Porque si no fuese así, si la ley no hubiera existido en el cielo, Lucifer no hubiese pecado, no hubiese cometido pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Para que Lucifer cometa iniquidad, peque, tuvo que haber transgredido la ley de Dios. Disculpen porque estoy redundando muchas veces y repitiendo, pero yo quiero que quede claro este punto, porque el tema de hoy es la base de todo lo que viene para adelante en esta semana. ¿Ya? Tenemos que comprender bien este punto. Ahora, segunda pregunta. La segunda pregunta que aparece aquí en la lección de hoy, domingo 7 de noviembre, dice, empieza con el texto de Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? No, la ley no, en ninguna manera, dice Pablo. Yo conocí el pecado por la ley. Dice acá, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es otra forma de decirlo lo que acabo de mencionar. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Más claro sería, yo conocí el pecado por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está diciendo, yo no conocería el mandamiento, no codiciarás, si no dijera, eh, eh, no, yo no conocería la codicia si no dijera, no codiciarás. No. Entonces, yo conozco la codicia, que es malo la codicia, porque la ley así lo dice Pablo, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿cómo podría existir la misma idea, al menos en principio, en el cielo, donde también existen seres morales, los ángeles, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? Entonces la respuesta a esta pregunta es, la ley de Dios es la expresión de la voluntad de Dios. La ley es la expresión de la voluntad de Dios. Los habitantes del cielo conocen esa divina voluntad o esa ley, ¿no? Gracias a esos mandamientos. Y cumplirla es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus capacidades. Esta sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede ser que en el cielo eh, tenga
o valga la idea que Pablo dice que por la ley se conoce el pecado. Es que la ley de Dios es la expresión de su voluntad. Y los habitantes del cielo, o sea, los ángeles y todos los que están allí, conocen esa divina voluntad gracias a la ley. Y cumplir esa ley o esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus capacidades. ¿Ya? Muy bien, la tercera pregunta dice así: ¿por qué la idea de una ley moral es inseparable de la idea de seres morales? Sin esa ley, ¿qué definiría qué es moral y qué no es? Vamos a definir primero qué significa moral. Moral es, amigos, todo lo que tiene que ver con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Moral. Ahora, si Dios tiene seres morales, esta es la respuesta, si Dios tiene seres morales, es decir, con capacidad de elegir entre el bien y el mal, tendrá una ley moral que los gobierne. Y la violación de esa ley, en el cielo o en la tierra, es pecado. Sin esa ley, vivirían en completa ignorancia y en caos completo también. ¿Ya? Ahí está entonces. La ley moral, amigos, nos muestra qué es bueno y qué es malo, dónde tenemos y qué no tenemos que ir. ¿Ya? La idea de una ley moral, la ley moral hace eso. Y arriba en el cielo hay seres morales, o sea, hay seres con discernimiento entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que les hace conocer lo que es bueno y lo que es malo? Su capacidad de razonar, su capacidad de elegir, pero también la ley. La ley moral ayuda a vivir sin pecado allá en el cielo a la gente que tiene esa capacidad de elegir entre el bien y el mal. La ley le dice, esto debes hacer, esto no debes hacer. ¿Sí? Esto debes hacer, esto no debes hacer. Entonces, ahí está la respuesta, ustedes pueden anotar. Queridos amigos, el título del tema de hoy dice la ley del cielo. ¿Cuál fue el objetivo de aprendizaje de hoy? Es comprender de que en el cielo la ley de Dios ya existía antes que existe en esta tierra. ¿Ya? Y lo mismo que en esta tierra se enseña a través de la Biblia, de que la transgresión de la ley es pecado, en el cielo también era así. Y es así hasta ahora, ¿ya? Porque la ley es eterna y va a ir hasta la eternidad. Lucifer cayó en pecado junto con los demás ángeles porque decidió transgredir la ley de Dios, la ley del cielo. Transgredir, ¿sí? Por eso cometió pecado. Muy bien. Entonces, amigos, esta es otra razón por qué debemos obedecer la ley, porque es de Dios y es eterna y rige la vida y el universo en orden, en orden. Lleva en orden todo lo que sucede en este universo, ¿sí? Si no hubiese ley, la ley de Dios, todo entraría en un caos. Todas las leyes que rigen en la naturaleza, ¿ya? En la ciencia, viene de Dios, amigos. Los seres humanos simplemente lo van descubriendo año tras año, siglo tras siglo. Pero esta ley, todo lo que existe, ¿ya? Es de Dios. De Dios. Así es. Cuando alguien descubre la ley de la gravedad, la ley, y dicen, y le dan las palmas al que descubrió esa ley, en realidad no es la ley de esa persona que la descubrió, sino es la de Dios. Todas las leyes que existen en el universo vienen de Dios y tienen como base los 10 mandamientos. Maravilloso, ¿no? Extraordinario. Muy bien, amigos, vamos a orar agradeciendo a Dios por este estudio y por ayudarnos a comprender, ¿ya? A comprender. Oremos, querido Señor, gracias por darnos la oportunidad de entender tu palabra.
y comprender que la ley tuya es eterna. Por eso dice el salmista ahí en el 111, eh, versículos 7 y 8, cuando dice que tus mandamientos son eternos, son para siempre y están afirmados en la verdad. Gracias, Señor, por hacernos entender esto y permite que nosotros podamos respetar esta ley que viene desde el cielo. Gracias, Señor, por esto y en esta semana acompáñanos para comprender mejor cuál es la relación de esta ley eterna con la gracia, con el sacrificio que tú hiciste en la cruz para salvarnos. ¿Hay una relación estrecha? Pues tu palabra dice que sí y lo vamos a estudiar detalladamente esta semana. Bendice a todos mis amigos y hermanos que en vivo y en directo han estado conmigo, se han levantado temprano para encontrarse contigo. Y a los que miran por repetido el video, también de igual manera, Señor, bendícelos porque están haciendo todo lo posible para seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a estar bien hoy, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y mañana nos encontramos una vez más aquí en Lecciones que Transforman. ¿Sí? Gracias por compartir este video, gracias por pasar a la iglesia donde tú asistes para que comprendamos mejor sobre este tema de la ley de Dios. Un abrazo, que tengas un lindo inicio de semana, un lindo domingo. Pasemos con la familia también y si estamos libres. Hasta luego, nos vemos.